Pero viendo un poco el sentir que tenían, un sentir de gratitud como es el que habéis visto en esta mañana, y también teniendo en cuenta pues la reunión de iglesia que tuvimos el pasado domingo, y bueno, porque se avecinan tiempos de cambio, también dije, bueno, voy a anticiparme, voy a adelantar el mensaje porque va en la línea del sentir de lo que ellos han compartido y de lo que han preparado también en el tiempo de alabanza, que de alguna manera, como veis, está presidida por la gratitud que uno siente de haber conocido a Dios y cómo haber comprobado y constatado la fidelidad de ese Dios a lo largo de los años, a pesar de las duras pruebas por las que, bueno, pues muchos habéis pasado y pues posiblemente pasaremos, ¿verdad? Así que, un poco teniendo en mente todo esto, yo les dije, digo, tengo en mi mente un mensaje y al final lo compartiré hoy, y que de alguna manera tiene que ver con el legado, el legado. No sé si está por aquí Natán. ¿Está por aquí o no ha venido? ¿Está? ¿No está? Bueno. Natán, muchos le conocéis, ha estado durante... ¿Cuántos, Eli, cuántos meses ha estado aquí Natán? ¿6 meses? 9 meses, digo 6 meses. Eso, de 3 pasó a 6 y de 6 a 9. Y él ha estado en ECAZ, pues, impartiendo clases de canto para muchos hombres y mujeres jóvenes de las distintas iglesias que participan en el grupo de alabanza o que les gustaría participar en el coro gospel y necesitaban capacitarse y prepararse. Y él ha estado trabajando día a día, semana a semana, mes tras mes, con un entusiasmo, yo lo pude comprobar en primera persona, con un entusiasmo tremendo. Y yo pensaba en él, y pensaba porque hoy pues está ya a punto de marchar, de hecho, pues eso, no sabía si vendría o no vendría, pero ya va a marchar, y yo pensaba que en su marcha es como que él pensaría en un legado. ¿Qué legado ha dejado en todas las personas en las que ha estado trabajando? Y yo creo que no es solo un legado de técnica de voz, es mucho más que eso, porque de hecho cuando tú hablas con muchos de los que han pasado por sus clases, pues comparten de ese entusiasmo, de ese feeling que les ha transmitido y que les ha hecho sentirse tan a gusto y tan bien. Así que deseamos que él vuelva. Pero mientras tanto deja un legado que se puede traducir de muchas maneras, un legado que se puede ir apagando poco a poco o todo lo contrario, puede ir creciendo más y más. Porque al fin y al cabo, hermanos, cuando hablamos de legado, si uno va al diccionario, a la RAE, al Real Diccionario de la Academia, encuentra que una de las definiciones de legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. ¿Vale? Hay muchos padres afanados en dejar un legado material a sus hijos, para que no pasen necesidad, para que tengan la vida medio resuelta. No hay nada garantizado en este mundo. Y yo creo que el legado material no es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos. Mirad, el mayor legado que tú y yo hemos recibido, que muchísimos de nosotros hemos recibido, es un legado inmaterial, porque es el legado que Jesús nos dejó con su enseñanza y con su modelo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo creo que es el mejor legado que hemos podido recibir. Y, como digo, depende de lo que se haga con ese legado, irá creciendo o desvaneciéndose en el tiempo. Y yo pensando en todo esto, hermanos, y pensando y apuntando a mi marcha, sin que esto suene a despedida, porque pasado domingo, entre los mensajes que lanzaba Marco, dice, igual se van a pensar que se marcha ya. y nada, si el Señor lo permite, pues hasta bien pasado octubre, o hasta octubre, estaré con vosotros, ¿verdad? Pero sí pensando en mi marcha, pensaba en aquello
que he tratado de sembrar o que he tratado de dejar de legado, como legado en la Iglesia, y que me gustaría que en el tiempo esto creciera y no se desvaneciera. Y pensé, cuando uno piensa en el legado que deja, pensé en el legado de Jesús y ver si había elementos de coincidencia. Y creo que sí que los hay, y los hay buenos y muy abundantes. Mirad, el legado que Jesús nos dejó con su ejemplo y su enseñanza, lo que para él era verdaderamente importante y lo que quisiera él que fuera también importante para nosotros, una parte de ese legado me gustaría compartirlo en esta mañana. Son 5 elementos que quisiera que conservarais en vuestra mente y en vuestro corazón. Y que hoy no pensáramos en clave personal, que hoy pensáramos en clave comunitaria, como iglesia. Como iglesia ver, diríamos, este legado de Jesús y este legado que yo también me he esforzado por transmitiros para que realmente la iglesia pueda asimilarlos, desarrollarlos, crecer en ellos, porque sin duda alguna esto lleva gloria a nuestro Dios. Mira, del primer legado que el Señor Jesús nos dejó fue una nueva condición. Él ha hecho que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. ¿Hay mayor legado que este? Que Jesucristo te haya escogido y te haya dado la condición de ser hijo o hija de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, se nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando se cumplió ese tiempo, Él hizo todo eso para que tú y yo recibiéramos la adopción de hijos. Y por tanto, dice, sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Así que el primer aspecto, el primer legado que Jesús nos ha dado es el de ser considerados hijos de Dios. Y yo ligándolo un poco al legado que yo quisiera que la Iglesia viera como uno de los énfasis que he tratado de llevar a cabo, va ligado a este texto bíblico. Porque, como digo, el mayor privilegio ser hijos de Dios, tener su Espíritu en nuestros corazones, poder acercarnos a Dios con esa confianza de decirle, papá, papá. ¿Y eso cómo se alimenta? Eso, ¿cómo lo hacemos crecer? ¿Cómo hacemos crecer ese desarrollo, esa condición de hijo a padre? Pues a través de la vida de oración. Y si refrescamos la memoria, recordaréis que en los últimos meses hemos dedicado varios domingos, unos cuantos domingos, para acercarnos a tratar la importancia de la vida de oración, lo importante que debe ser la oración en la vida de una comunidad, de una iglesia. Por lo tanto, esta condición, este legado de Jesús, de hacerte a ti, a mí y de hacernos a todos como comunidad hijos de Dios y hermanos los unos de los otros, nos debe llevar a una vida de oración. Y yo quisiera, hermanos, que esta iglesia, cuando hablamos de legado, uno piensa en el sucesor, en el que viene detrás. ¿Qué iglesia le voy a dejar yo a los que vengan detrás? Yo quisiera dejar una iglesia que verdaderamente vive una vida de oración. Vive una vida de oración. Y una vida de oración que de alguna manera se desarrolla
a través de lo que significa el tener una constancia diaria de encontrarse con Dios, a solas. La ventaja del creyente es que no necesita un lugar sagrado, no necesita un templo, cualquier lugar, cualquier momento es bueno para poder acercarte a Dios y hablar, porque tan solo necesita que tú eleves esa oración delante de Dios, porque el Señor está atento a tus oraciones en cualquier momento, sean las 2 de la madrugada, que las 9 de la mañana, que las 12 del mediodía, porque sus oídos siempre están atentos. Por lo tanto, a mí me encantaría que tomáramos en consideración ese legado de Jesús, de que tú y yo hemos pasado a ser hijos adoptados de Dios, para forjar en nosotros una vida de oración que se vea fortalecida a nivel personal en cualquier lugar, a nivel familiar en nuestra casa, pero a nivel comunitario en un ámbito tan especial como es el culto de oración de los miércoles. O si no, a los que no os es posible acercaros, sé que podéis participar de uno de estos minigrupos en los cuales no solo se habla acerca del mensaje del domingo, sino que también se ora, también se acerca a Dios. ¿Con qué intención, hermanos? Con la intención de que Dios oiga nuestra voz, porque tenemos muchas cosas que compartirle, pero más importante que eso, para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Porque, hermanos, Jesús fue muy claro, dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y si queremos hacer algo como comunidad, la base tiene que ser la oración, porque la base es una base de dependencia de los hijos hacia su Padre, hacia ese Padre celestial que sabe darnos sabiduría, que sabe darnos confianza, que sabe darnos fortaleza, que sabe darnos todo aquello que necesitamos. Por lo tanto, hermanos, primer aspecto, primer legado, primer aspecto a trabajar, a desarrollar, a crecer en él para que no se desvanezca. Vida de oración, de iglesia, hermanos. Ya no hablo, como digo, pensemos en clave comunitaria, que desgraciadamente el individualismo de nuestros días nos hace a veces enfocarnos a la oración mía personal con Dios como si eso fuera lo único. No, Dios también quiere que como iglesia oremos y que nos pongamos de acuerdo para presentar de Él delante motivos por los cuales como iglesia sentimos carga. Se avecinan tiempos difíciles, hermanos, y la iglesia tiene que estar fortalecida. ¿Y cómo se fortalece una iglesia? Dependiendo de su Dios, acercándose a su Dios. Porque el enemigo está mirando a quién devorar y tiene a la iglesia en el punto de mira. Pero el Señor es claro: acercaos a mí y el enemigo huirá de vosotros. El segundo legado, hermanos, tiene que ver con, yo diría, la mayor enseñanza que Jesús nos dejó. Dice en Juan capítulo 13, versículos 34-35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mirad, todos los discípulos de Jesús eran conocedores del mayor mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y venía un poco reflejado en la Shema, que era la oración del judío, la oración más importante que hacía el judío, y que le decía: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús dijo: y hay un segundo mandamiento semejante a este. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este era el nuevo mandamiento que Jesús daba a sus discípulos, que el pueblo de Israel no conocía, por lo menos desde la óptica en que la conocieron los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos experimentaron en primera persona lo que significaba de primera mano el amor de Dios, porque Dios se había hecho hombre en la persona de Cristo Jesús.
y en la convivencia de los discípulos con Jesús pudieron comprobar que en Jesús el amor no eran meras palabras, sino que era un compromiso total. Por eso podía decirles: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Tan importante era este mandamiento para Jesús que le llevó a dar su vida para cumplirlo. Porque también Jesús enseñó que nadie tiene mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. Y Jesús lo llevó de manera práctica. El amor ha de ser para nosotros ese legado que hemos de hacer crecer de manera constante también en la vida de esta iglesia. ¿Recordáis? Porque lo he repetido en más de una ocasión. ¿Por qué aspecto me gustaría que fuera conocida esta iglesia? ¿Lo recordáis? ¡Fuerte! Por el amor. No tengáis miedo, decirlo. Por el amor. Hermanos, de verdad, yo sé que las iglesias son muy diferentes unas de otras. Unas ponen un énfasis en una cosa, otros ponen énfasis en otra cosa, unos dan mucha importancia a la doctrina, los otros dan importancia a la alabanza. Mirad, hermanos, para mí lo más importante es el amor. El apóstol Pablo decía: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, el amor a Dios, sin duda, es lo más importante, pero el amor los unos para con los otros es semejante en valor y en importancia a los ojos de Dios. Mirad, un amor práctico. Un amor práctico. En 1 de Juan 3:18 se nos dice: no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Porque, desgraciadamente, en las iglesias suena mucho la palabra amor, porque se habla mucho acerca del amor, pero muchas veces no se corresponde con los hechos. Y lo que avala realmente las palabras, y sobre todo la palabra que tiene que ver con el amor, son los hechos. Por lo tanto, se trata de un amor práctico, que pueda ser palpable, que se pueda ver. Un amor profundo. Como digo, en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo, y lo leo en la versión Dios habla hoy, dice: tener amor es saber soportar. Por lo tanto, si yo pienso en que como comunidad tenemos que amarnos los unos a los otros, tengo que pensar que parte del amor, o parte de ese amor, me tiene que llevar a saber soportar. Y no, cuando alguien es un poquillo difícil, bueno, yo me alejo de él, no quiero saber nada, y huyo de él. No, dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, orgulloso, grosero o egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo y soportarlo todo. Y esto queda muy bien en una ceremonia de boda, porque es el texto por excelencia que se busca. Pero es que Pablo no lo escribió para una boda, lo escribió para una iglesia. Para decirnos, no solo a la iglesia de Corintio, sino para decirnos también a nosotros: el amor tiene que presidir vuestro testimonio, tiene que presidir vuestra conducta, tiene que ser la base de vuestra manera de ser y de conduciros como comunidad de creyentes. Por lo tanto, este es otro legado que también hemos de esforzarnos en cuidar, en cultivar, para hacerlo crecer. El tercero de ellos, hermanos, tiene que ver con uno de los mayores anhelos que Jesús tenía para la iglesia. ¿Sabéis cuál era uno de los mayores anhelos que Jesús tenía? Muy bien, unidad. La unidad, hermanos. Esa oración tan preciosa que hizo en Getsemaní, os selecciono algunos versículos de ella para que os deis cuenta qué énfasis Jesús puso en los momentos más agónicos de su existencia, cuando estaba a punto de ser entregado y crucificado. Cuando esa oración
hacía que de su frente sudara sangre por la intensidad con la que él estaba compartiendo con el Padre aquellos momentos. Y aquella oración tan íntima, tan profunda, tan enfática, recogía estas frases: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 11 del capítulo 17 de Juan. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Versículos 20 y 21. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermanos, ¿no era este uno de los mayores anhelos que Jesús tenía para su iglesia? Claro que sí. Negarlo sería negar la evidencia. Jesús tenía ese anhelo. Pero uno hoy mira en nuestros días el estado de salud de las iglesias y cuántas iglesias se dividen, se rompen, se resquebrajan, porque no falta quien siembra cizaña, quien siembra desunión, quien siembra prejuicio, quien siembra envidia, celos y todo aquello que acaba por resquebrajar la unidad de una iglesia. Y el Señor decía: Padre, que sean uno, como tú y yo, que sean uno. Hermanos, uno de los aspectos que he querido cultivar entre vosotros es la unidad. Es la unidad. Porque solo desde la unidad, hermanos, se puede construir algo que realmente refleje la gloria de Dios. Lo demás nos conducirá a cada uno a quedarnos con nuestra razón y punto, pero no glorificará a Dios. ¿Sabéis por qué tenía tanto empeño Jesús? Porque su iglesia fuera una, para que hubiera unidad en la vida de su iglesia. Lo dice en estos mismos versículos, no lo he leído, pero lo dice en varios de ellos. Dice, para que el mundo crea, para que el mundo pueda creer que tú les has enviado. Hermanos, la unidad es un testimonio en sí mismo. Y hemos de plantearnos cuáles han sido y cuáles pueden volver a aflorar como elementos de disensión y división para tener la guardia en alto, no caer y no permitir que el enemigo vuelva a salirse con la suya. Por lo tanto, hermanos, este legado es de vital importancia. Y tú y yo estamos llamados a construir unidad. Unidad en el pueblo de Dios. Unidad en su iglesia. Unidad los unos para con los otros. Porque el mundo necesita creer no solo con palabras, sino con hechos. El cuarto aspecto, el cuarto legado, es también, yo creo que muy importante desde la óptica de Jesús. Y Él lo demostró. Porque el cuarto legado tiene que ver con una mirada abierta y compasiva. En Lucas 9:35 y 36 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mirad lo que dice. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mirad, hermanos, cuando Jesús vio esas multitudes que le seguían, las vio como un rebaño que no tenía pastor. Un rebaño sin pastor es lo más indefenso que os podéis imaginar. Y así Jesús los veía. Y esa compasión, esa mirada compasiva que Jesús tuvo, le llevó a desarrollar dos aspectos. La compasión le llevó a enseñar las verdades acerca del reino. La compasión le llevó a sanar.
como decía este texto, iba por los pueblos y aldeas, enseñando y sanando. Enseñando y sanando. Hermanos, si tenemos en consideración que estamos llamados a seguir desarrollando el ministerio que vino Jesús a desarrollar, nosotros también tenemos que seguir enseñando esa verdad que hemos recibido de parte de Dios y sanar también a una sociedad que está enferma, enferma. Vivimos en una sociedad enferma, de múltiples enfermedades, hermanos, de múltiples. Y esta palabra sanadora que nos ha sanado, como hemos escuchado en este testimonio antes, es la que tenemos que hacer llegar a los que nos rodea. Por lo tanto, y esto, hermanos, es lo que está todavía por desarrollar de una manera muy firme y comprometida, es que como iglesia, como comunidad, tengamos una mirada hacia afuera. Que la mirada no esté puesta en el ombligo, que la mirada no esté puesta en nosotros, que la mirada no esté puesta en este templo, que la mirada esté puesta fuera. Porque Jesús lo que hacía era recorrer calles, pueblos, ciudades, plazas. Iba de aquí para allá con la intención de dar a conocer. Por lo tanto, la iglesia no puede contentarse con reunirse aquí los domingos, celebrar el culto y decir qué felices somos que hemos conocido al Señor. Está bien que nos reunamos, está bien que celebremos el culto, está bien que nos gocemos en el Señor, pero no podemos permitirnos el lujo de no tener una mirada compasiva hacia las personas que forman esta ciudad, las personas que están ahí fuera, que llevan su vida, que muchas veces nos cruzamos con ella, intercambian sonrisas, pero cuando rascas un poquito en su vida, te das cuenta que muchos de ellos están viviendo verdaderos dramas, dramas que la palabra del Señor tendría un efecto terapéutico sobre sus vidas. Por eso, hermanos, este cuarto aspecto tampoco podemos descuidarlo. Y en quinto y último lugar, algo que también Jesús espera de su iglesia es una actitud expectante. Expectante. Cuando Jesús afrontaba aquellos momentos tan duros, le dijo a sus discípulos, en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mirad, puede que esta sea una de las cosas que las iglesias más hayamos perdido de vista. Vivir un poco bajo la perspectiva en la cual nos colocó Jesús. Porque Él dijo, he aquí, yo vuelvo. Y a veces se nos va de la perspectiva que el Señor Jesús volverá, va a regresar. Y es muy importante cómo nos encuentre. Por eso compartió aquella parábola de las 10 vírgenes, de las 10 mujeres que de manera imprudente dejaron apagar su luz y se quedaron sin entrar al banquete. Hermanos, no podemos dejar apagar la luz. Tenemos que estar expectantes para la llegada de Jesús. Y esa expectación nos tiene que llevar a vivir de tal manera como si mañana mismo o esta noche fuera a llegar nuestro Señor. Porque el día y hora no lo sabemos, pero cuando menos lo esperemos, eso se producirá. ¿Cómo pillará su iglesia? Espero que no durmiendo. Espero que no con la luz apagada. Espero que encuentre una iglesia bien despierta, con una actitud bien expectante, porque así es como nos quiere encontrar el Señor. Hermanos, durante estos casi 4 años que he estado entre vosotros, me he esforzado para que estos elementos fueran una parte significativa de la vida de esta iglesia. La oración, el amor, la unidad, una mirada hacia afuera, una actitud expectante, no conformista.
me gustaría que nos preguntáramos cómo nos vemos en relación a cada uno de estos aspectos. ¿Cuáles creéis que son los más deficitarios? Aquellos por los que tenemos que esforzarnos más. No hay que bajar la guardia en ninguno de ellos. Pero, ¿sabéis? Para mí, como iglesia, creo que en los que más nos tenemos que esforzar es en la oración, en la expectativa y en esa mirada hacia afuera. No digo que vayamos sobrados de amor ni de unidad, pero gracias a Dios hemos avanzado mucho en este terreno. Lo único que pido es, no bajemos la guardia. Todo lo contrario, esforcémonos. Pero particularmente en esos aspectos que os he mencionado, que nos esforcemos de manera especial para crecer en ello. ¿Con qué iglesia quisiera que se encontraran los que vengan para hacer el relevo? Lo que diríamos los sucesores. Pues me gustaría que se encontraran con una iglesia que tuviera una rica vida de oración, una iglesia donde el amor se palpe en el ambiente, ese ambiente en el que cualquier persona nueva que entra dice, aquí hay algo raro, aquí hay algo especial. Se aman, pero se aman de verdad. Una iglesia que rebose de unidad, con un corazón pastoral hacia esta ciudad donde el Señor la ha puesto y con una expectativa que la mantiene viva y dinámica en cada momento. Ese es el legado, hermanos, que quisiera que quedara. Iglesia enamorada de su Dios, disfrutando de una vida de oración, una iglesia que de verdad ame, una iglesia unida, una iglesia con esa mirada hacia afuera, una iglesia con una gran expectativa de la venida del Señor. ¿De qué va a depender? De todos y cada uno de nosotros. Porque a veces esperamos que sean los otros los que muevan ficha. Y esperándonos unos a otros, al final nos pasa como aquellos que se sientan a la mesa para comer y nadie se atreve ni a orar ni a dar. Y alguno dice, bueno, ¿a quién estamos esperando? ¿Verdad? Pues a veces nos pasa eso. ¿A quién estamos esperando para que esto tenga un cambio? No esperes a nadie. Sé tú el primero en ponerte en marcha. Sé tú el primero en orar. Sé tú el primero en construir la unidad. Sé tú el primero en amar. Sé tú el primero en tener una expectativa tremenda acerca de la venida del Señor. Sé tú el primero en salir fuera a buscar a aquellos que necesitan del amor de Dios. Que el Señor nos fortalezca como comunidad y podamos, de todo corazón lo digo, podamos ser una iglesia de la cual el Señor se sienta orgulloso. Amén. Que nos bendiga. Amén.